¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Nos queda por ver todavía la etapa de sonido de un equipo Smart. Este tipo de amplificadores, a diferencia de los equipos antiguos, por ahí alguno de ustedes tiene conocimiento de sonido, ya no utilizan más los amplificadores clásicos de la tipografía AB, que son unos amplificadores que tienen un rendimiento medio por ahí, tienen un consumo un poco más elevado que este tipo de amplificadores, y quienes están acostumbrados a reparar ese tipo de equipos, por ahí se encuentran con algunas dudas respecto de estos integrados modernos. Los amplificadores clase AB amplifican la mitad del tiempo cada uno de los transistores, tienen un rendimiento que, si se puede decir, no malo, pero bueno, no supera en el mejor de los casos el 60% de la energía que se le provee al circuito integrado no es aplicada definitivamente al parlante. Entonces por ahí su rendimiento se puede decir que está en el orden del 50-60%. Significa que para este tipo de equipos, más allá de generarle consumo, también tienen el inconveniente de que son más, tienen más volumen, ocupan más espacio, levantan más temperatura y bueno, un montón de cosas que le juegan en contra respecto de este tipo de amplificadores. Los amplificadores clase D, como son estos, son amplificadores que utilizan, tienen un rendimiento de cerca del 90%, en el mejor de los casos, de la energía total provista por las fuentes aplicada al parlante. Por lo tanto, generan un muy bajo consumo, tienen alta potencia y una calidad de sonido relativamente aceptable. No se puede decir que sea, por lo menos en las versiones que vienen de los equipos de televisión, que sea de alta fidelidad, pero sí tienen una calidad aceptable para un uso hogareño, doméstico. No son equipos de mucha fidelidad, pero dado que sus parlantes tampoco son, si vamos a decir la verdad, del todo grandes, entonces no tienen por ahí el sonido que uno espera o como tenían los televisores más antiguos, pero sí, bueno, cumplen con las necesidades domésticas de un equipo. Bueno, reparar estos equipos, estos circuitos dentro de estos equipos no es muy complicado, solamente tienen que saber donde es acá donde algunos de los chicos que tienen por ahí poca experiencia en este tipo de reparaciones se encuentra con algún problema. Lo primero que tienen que revisar, como es lógico, natural, es la tensión de alimentación, que suele ser en estos equipos 12 voltios. Los equipos más viejos, como los LCD, vienen incluso con 24 voltios, otras versiones de integrados clase D, pero llevan una alimentación un poco más alta. Para nuestro caso va a ser 12 voltios y una de las cosas que también tienen que tener en cuenta es que tienen doble fuente de alimentación. Por un lado, una tensión de 12 voltios que se hace presente una vez que la fuente de alimentación encendió, y por otro lado una fuente llamada BDD que entrega 3 voltios punto 3 en algún pin, bueno, habrá que googlear cada uno de los casos, ¿no?, de estos integrados, y también un pin adicional que tiene la función de silenciar al equipo. Bueno, ustedes ya seguramente lo han utilizado 1000 veces, y ese alambre tiene que alimentarse con una tensión de 5 voltios o de 0 voltios dependiendo del caso. En algún modelo 0 voltios significa activado y 5 voltios significa desactivado, y por el contrario, en otros modelos se da la relación inversa. Entonces con 5 voltios se activa el sonido y con 0 voltios lo cortamos. Bueno, ese alambre va conectado tradicionalmente a un transistor de conmutación. El circuito es muy sencillo, ustedes lo pueden llegar a descifrar incluso sin ninguna ayuda, porque no representa para el reparador para nada una complicación, porque ya lo conocen de memoria. Sí, es un circuito de conmutación donde se alimenta a la base de un transistor y bueno, y el colector naturalmente cae en su valor de tensión, y si se le quita naturalmente el potencial de base, el electrodo de colector aumenta su valor. Bueno, ese electrodo de colector va a ir conectado a el alambre de mute, que va a servir para silenciar el equipo, y de esa manera, bueno,
evacuar un montón de dudas que tienen los reparadores nuevos cuando le traen un equipo que no tiene sonido. Lo primero que tienen que hacer entonces es controlar el voltaje de 12 voltios, lo tendrán que googlear en cualquier caso, ¿sí? Porque no todos los integrados lo traen en el mismo alambre. Y también, si está presente ese voltaje, naturalmente sospechar de la tensión del mute, de la tensión de 5 voltios o de 0 voltios. Tendrán que fijarse en ese caso si cumple con esa condición, si la tensión existe o no, y bueno, eventualmente quitar la tensión para ver si el sonido se libera. Es una falla muy común y ese problema viene siempre por fugas en los transistores de conmutación, que son los que se encargan de activar o desactivar ese voltaje. Bueno, redondeando entonces, las tensiones más importantes de estos integrados de amplificación clase D son la tensión tradicional de 12 voltios, la tensión de VDD, que es una tensión de bajo valor, generalmente 3.3 voltios, y también la tensión de mute, que es la que pone o saca en servicio a los parlantes. Estas bobinas que van a encontrar aquí tienen por función, junto con los capacitores, ¿verdad? Capacitores y bobinas forman un filtro pasa abajo, donde la frecuencia alta de conmutación de estos integrados, que sabemos que son de clase D, y lo hacen a muchísima velocidad. Entonces, estas bobinas tienen por función despreciar a esa alta frecuencia para que no llegue finalmente a los parlantes, y si quede la información audible de baja frecuencia. Sabemos nosotros que la frecuencia de sonido se encuentra entre los 20 Hz y 20.000 Hz en todo caso. Estas bobinas van entonces a dejar pasar solamente a la baja frecuencia y evitar que la alta frecuencia propia de la conmutación de estos integrados de alta velocidad lleguen entonces como en forma de soplido hacia el parlante, que es un ruido muy molesto. Bueno, para eso utilizan capacitores y inductancias que van a neutralizar esa señal de alta frecuencia. Bueno, como dato adicional sobre estos integrados, como decíamos en un principio, no amplifican de manera convencional como los amplificadores clase AB, sino que lo hacen a través de un circuito de conmutación, ya no de... nosotros, si hacen un poquito de memoria, habíamos visto en el caso de los transistores que los transistores operaban siempre que no estuvieran en conmutación dentro de la zona de trabajo, sin tocar los puntos extremos que llamábamos corte y saturación. Bueno, en la conmutación los transistores entonces no tocan los puntos intermedios, y sí lo hacen con los puntos de corte y saturación. Bueno, estos integrados entonces utilizan esa propiedad de los transistores, la conmutación. Dentro de estos integrados tenemos dos canales, como pueden ver, ¿sí? Acá tenemos el canal izquierdo y el canal derecho, y naturalmente salen por los parlantes, y estos integrados tienen dos amplificadores simétricos adentro, dos amplificadores iguales, que lo hacen a la salida, lo hacen de manera de conmutación. Los transistores están conmutando a la salida, y naturalmente eso provocaría soplido en los parlantes, un silbido molesto. Para eso necesitamos entonces que estas bobinas se encuentren en buen estado.